en Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Nos ponemos en pie y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Amén. Señor, te doy las gracias y te ruego, Señor, que por amor a por amor a tu nombre, como dice la palabra, Señor, uses nuestras vidas para hablar tu palabra, Señor. Nosotros nos acercamos a ella, Señor, con temor, a veces, Señor, también irreverentemente, Señor, y te pedimos perdón, Señor, y que tú hables a nosotros a través de estas porciones tan hermosas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. El hermano Luis hizo la introducción al Sermón del Monte la semana pasada y hoy yo voy a comenzar. Decidí solo estos 2 versículos. A lo mejor va a ser un mensaje corto, pero creo que hay que hacer un énfasis especial en esto, en el contexto, porque, hermanos, en el Señor, el hermano Luis enseñaba la semana pasada que el Señor Jesucristo estaba en un monte que no sabemos cuál, ¿cierto? Y llegó una multitud allí a oír la palabra de Dios. El hecho de que haya una multitud no es, hermano, un sinónimo de que sea un éxito la visita de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco creo que podamos medirla como éxito o como fracaso. Él vino a cumplir una misión. Pero que lo siga una multitud no significa que le estaba yendo bien en su misión. ¿Ya? Porque la multitud lo seguía, hermanos, al Señor, porque el Señor sanaba. Y lo vemos también, y perdone, no quiero que me malentiendan lo que voy a decir. Cada vez que alguien sane, una multitud va a ir tras de él o de ella. Pero no significa que estén siguiendo al Señor. Amén. Y el mismo Señor Jesucristo se los hace saber en Juan 6 cuando le dice: ustedes me siguen por los panes y los peces, por los milagros que me han visto hacer, pero no me siguen por la palabra que yo predico. Amén. No me siguen por eso. ¿Y saben lo que pasó? Que podrían haberle dicho: no, nosotros te seguimos porque enseñas bonito. No le dijeron así. Le dijeron, se enojaron, dice la Escritura, se dieron la vuelta y se fueron. Y el Señor, con enojo divino, le dice a sus discípulos: y ustedes, si quieren irse, váyanse también. Sí, Señor. Y ahí es cuando Pedro interviene y dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, Señor. Y de los 12 eran 11 que seguían las palabras de vida eterna. O sea, siempre dentro de esa multitud que estaba sentada alrededor del monte, porque se habla de una multitud. ¿Sabe que la palabra griega aquí, hermano, no es etno? Siempre que habla la palabra de gente, la mayoría de las veces usa la palabra griega etnos. Aquí no es esa palabra, es otra palabra que denota muchedumbre, que denota, voy a usar una palabra muy mía, chusma, montón de gente, ¿me entiende? Y esto es lo que dice la palabra aquí, dice, viendo la multitud, ¿ya? Y subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Hermanos, el tema que yo quiero hablar es el siguiente. La nación de Israel estaba acostumbrada a que se les enseñe algo de Dios. Tenían una costumbre de oír algo de Dios. Al igual que los griegos estaban acostumbrados y anhelaban oír algo nuevo. Los judíos estaban acostumbrados a escuchar de la Torá, del Pentateuco, estaban acostumbrados a escuchar de los profetas, de los salmos. Pero nunca les hablaban la interpretación correcta de esos pasajes. ¿Ya? La mayoría de ellos tenía un conocimiento,
del Mesías, tenía un conocimiento de los mandamientos y tenía un conocimiento de Dios. Hermanos, la mayoría. Es por eso que ellos escuchaban. ¿Por qué se amontonaron al ver a Jesús? Porque Jesús sanaba y hacía milagros. Pero el Señor se puso a enseñar. Y hay un texto que dice, y se admiraban de su enseñanza, porque no enseñaba como los escribas y los fariseos y los maestros de la ley. Entonces a usted le deben hacer la pregunta, ¿cómo enseñaban los escribas, los fariseos, los maestros de la ley? ¿Estamos enseñando nosotros correctamente como lo haría Pedro, como lo haría Pablo? ¿O estamos enseñando nosotros como los escribas y los fariseos? ¿Estamos haciéndolo bien o hemos entrado en una dinámica de hacerlo como nosotros queremos? Entonces, la palabra del Señor nos tiene que mover nuestras conciencias, tiene que hacernos pensar cuál era la forma tan distinta que tenía Jesús de enseñar a la otra forma que tenían las otras personas de enseñar. La palabra hebrea de enseñar es lamat y es guiar, corregir, llevar. Pero la palabra que se usa aquí, ¿cierto? Enseñaba es una raíz de didagé, que es que adoctrinaba. ¿Me entiende? Que adoctrinaba con sus palabras. Y también, si hay una raíz también aquí que se puede extraer, que es didascalo, que es un buen maestro. Un maestro que enseña bien. Un maestro que enseña de verdad. Hermanos, de nuevo la pregunta. Yo me debo cuestionar como predicador, usted también, los que predicamos, los que le hablamos a la gente en la calle, nos debemos cuestionar, decir, ¿lo hacemos bien? No me refiero al resultado, ¿me entiende? No me refiero al resultado, me refiero a la acción misma de enseñar. ¿Lo hacemos bien? El Señor les bendiga. ¿Sabe usted que me parece que era Juan Wesley, cuando enseñaba a jóvenes y hermanos a predicar y los enviaba a predicar y luego que predicaban unos días regresaban donde Wesley le hacía 2 preguntas y si ellos respondían bien esas 2 preguntas podían seguir predicando. Las 2 preguntas eran, ¿se convirtió alguien al evangelio? Y la otra era, ¿se enojó alguien? Ya, si le respondían bien, seguían. Pero si le decía, no, nadie se enojó y nadie se convirtió, lo siento hermano, usted no está capacitado para predicar. Porque la palabra del Señor, hermano, si la hacemos bien, si, hermano, extendemos bien la palabra del Señor, va a generar resultados espirituales. O también va a generar enojo en el que la oye, porque, hermano, va a redarguir el corazón de ese. Cuando yo ando predicando en la calle y alguien se enoja es porque, hermano, sin ofenderlo, sino de hablar la palabra del Señor, solo hablarle de Dios, algunos se ofenden. ¿Le ha pasado a usted? Aquí predicando en el púlpito, solo hablando la palabra de Dios, alguien se ofende. Alguien dice, no puede ser. Es porque la palabra de Dios tiene ese resultado. Al mismo Señor Jesucristo se le ofendían cuando Él predicaba. Casi todas sus predicaciones eran respondidas por alguien. No sé si ustedes se ponen a ver, alguien levantaba los voces y decía algo. A nosotros nadie nos interrumpe cuando predicamos. Entonces, Él enseñaba de una forma distinta. Hay un historiador judío que se llama Abba Eban, que vivió a principios del siglo XX, hermanos. Él también fue parte del primer gobierno de Israel. Hermanos, ¿sabe lo que dice? Que los israelitas no estudiaban directamente la Torá es la ley de Dios, ni
estudiaban directamente el Pentateuco, ni estudiaban directamente los Salmos, ni estudiaban directamente a los profetas. Entonces usted dice, ¿y qué estudiaban? ¿Qué estudiaban entonces? Estudiaban el Talmud, estudiaban tradiciones. Estudiaban, hermanos. Es verdad que el Talmud se escribió mucho después, como en el 400, pero esas tradiciones ya existían en la época de Jesucristo. Entonces estudiaban tradiciones. ¿Y sabe lo que dice Abba Eva? Dice, para que se hagan una idea, dice Abba Eva, uno tiene la Biblia. Y viene alguien y hace un comentario de un pasaje de la Biblia. Después viene otro y hace un comentario a ese comentario del pasaje de la Biblia. Después viene otro y hace un comentario, el que hizo el comentario del pasaje de la Biblia. Y por último viene otro y hace un comentario del primer comentario del pasaje de la Biblia. Por lo tanto, no estudiaban la Biblia, lo que estudiaban eran comentarios. Entonces, ¿cómo alguien iba a llegar al arrepentimiento, por hermanos? ¿Cómo alguien iba a llegar a la noción de que hay un Dios justo y verdadero? Si finalmente ellos, hermanos, invalidaron la ley con sus tradiciones. Por eso que el Señor le dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que invalidáis la ley con vuestras tradiciones! ¿Cierto? Cuando la palabra del Señor decía, honra a tu padre y a tu madre, era sumamente simple. Honrar al papá y a la mamá. ¿Cierto? Obedecerlo y cuando estén ancianitos, cuidarlo y amarlo. Honrarlo. ¿Sabe lo que decían los escribas y fariseos? Aquellos hijos que querían dar una parte de los bienes que tenían para sus padres. Mi papá, yo amo a mis papás, así que yo les voy a dar una parte de mis bienes a mis papás. Les voy a comprar una casa a mis papás. ¿Me entiendes? Hay hijos que pueden hacerlo. Y en Israel también lo sabían. Les voy a comprar una casa a mis papás para que vivan tranquilos y los voy a mantener. Y los escribas y los fariseos, ¿saben lo que le decían? No, le decían. Da ese dinero al templo y Dios va a cuidar a tus padres. ¿En serio? Sí. Y las personas iban y daban el dinero al templo. Y los padres quedaban desamparados. Por eso el Señor le dijo, invalidáis la ley con vuestras tradiciones. Hay un escritor que se llama Alfred Edersheim, que es un historiador judío, es cristiano y es muy bueno. Yo les animo a que lean sus libros. Alfred Edersheim. Él sabe lo que dice del Talmud y de las tradiciones. Dice que era un conjunto de comentarios, de tradiciones, de obscenidades, de groserías, de pensamientos mágicos, de pensamientos ocultos, y todo eso se le enseñaba a la gente como palabra de Dios. Oh, hermano. Entonces, claro que Jesús causaba impacto, porque el Señor barrió toda esa basura y fue ahí al tesoro que era la palabra, y le empezaba a hablar de la palabra, ¿cierto? Por eso que decía más adelante, más yo os digo. ¿Han oído ustedes esto? Más yo os digo. Y le interpretaba correctamente la ley. Y sabe, Alfred Edersheim dice en su comentario del Nuevo Testamento, él dice, es imposible hacer una comparación entre los maestros de la época de Jesús y Jesús. Porque ellos se iban a poner a discutir primero qué comentario era el más acertado para responderle a Jesús. Y cuando venían, donde el Señor le decían, venían para tentarle, ¿cierto? Y decían, oh Señor, la ley dice esto. ¿Qué dices tú? Y cuando los saduceos le dijeron, había una mujer que tuvo 7 esposos y los 7 murieron. ¿De cuál de todas fue esposa realmente en el reino de los cielos? ¿Se fija que esas como mentes torcidas? Esas eran sus tradiciones. Y el Señor le dice, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios.
Oiga, decirle, ignoráis las escrituras a los maestros de la ley, hermano, era como darle con una ají en la herida, por hermano, ahí, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a ignorar? Y en verdad que la ignoraban. Se habían aprendido así unos textos, hermanos, de memoria, pero no la palabra. Y le dice el Señor, en el reino de los cielos no hay matrimonio. Punto. Les deshizo todo su construcción. Entonces, tenemos que entender que el Señor enseñaba de una forma tan clara, hermano. Por eso nosotros siempre tenemos que volver a la Biblia. Nosotros siempre tenemos que volver a la Biblia. Nosotros predicamos la palabra, pero de repente alguien dice, oye, ¿por qué no lo hacemos así? Si es que está dentro de los marcos bíblicos, de acuerdo. Nosotros hacemos citas de otros escritores, hacemos citas, pero yo no presento la cita de por ejemplo, Adler Chain como inspirada. No la presento como iluminada. ¿Me entiendes? La presento como un hecho histórico. No presento ninguna otra cita como inspirado. Cuando cito a otro predicador, no lo cito como que ese predicador es alguien inspirado y hay que tomar muy en cuenta lo que dice. Lo tomo como una ilustración para explicar lo que está aquí. Pero siempre yendo acá y abriendo su boca les enseñaba. Hermano, nosotros tenemos que enseñar la palabra. Enseñarla. Cuando voy a algunas iglesias, hace tiempo atrás fui a una iglesia porque me invitaron a dejar una invitación. Me invitó un pastor que iba a dejar una invitación a esa iglesia. Y yo no tenía nada que hacer ese día y ya le dije, voy. Y llegamos y le dieron la predicación al hermano que le tocaba ese día, un hermanito. Hermano, fue como que entré a una máquina del tiempo, como 30 años atrás. Y la predicación fue de la corbata, del pantalón, de la arveja, de los porotos, de las tortillas y todo. Le prometo que es cierto. Palabra de Dios, nada. Y después de estar como una hora en esa letanía dando vuelta ahí, dice, esta es la palabra del Señor. ¿Qué palabra? Dije yo, miré para todos lados y todo, gloria al Señor, amén. Cuando vengan unas pruebas grandes, hermanos, dificultades grandes, toda esa gente no permanece en el Evangelio porque no tiene solidez en el Evangelio. No tiene solidez. El Señor les bendiga. Que nos ayude el Señor para permanecer en Él, para buscarle más. Ahora, el hermano Luis la semana pasada explicaba que nuestra exposición, ¿cierto?, bíblica también responde al hecho de que tenemos una doctrina dispensacional, ¿ya? Eso no significa que nosotros creamos que los otros hermanos que tienen la doctrina del pacto no sean de Dios. Todo lo contrario, yo creo que son del Señor. Pero la doctrina dispensacional nos hace ver que Dios ha actuado en etapas, en épocas, ¿ya? Que nosotros estamos en la época de la iglesia y que lo que sigue es el arrebatamiento. En algún momento va a venir el Señor por su iglesia. Así lo creemos, ¿ya? Pero Cristo vino. Cuando dice Juan dice que Cristo vino, ¿cierto? A lo suyo vino, ¿cierto? A hacer lo que le correspondía hacer. Pero los suyos no le recibieron, ¿cierto? ¿Quién vino? El Rey de Reyes y Señor de Señores. He aquí el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿A qué vino? A presentar el evangelio del reino. A presentar el evangelio del reino. ¿Cierto? Entra a una sinagoga, hermano, en el Señor, y en esa sinagoga le toca leer. No sé por qué le tocó leer, porque no sé qué orden tenían en la sinagoga, pero Dios preparó que ese día Jesús leyera el rollo del libro. Y lo abre y lee. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. ¿Cierto? Y me ha enviado a predicar las gratas nuevas. Cierra el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta palabra entre ustedes. ¿Lo querían matar, hermano? ¿Lo querían matar?
porque dijo para ellos una blasfemia. ¿Sabe qué dijo un historiador? Dijo, si el Señor Jesucristo no hubiese tenido pretensiones divinas, hubiese sido muy amado en Israel. Claro, andaba sanando, multiplicaba la comida, ¿cierto? Hacía un montón de cosas, tenía hartos seguidores, pero se le ocurrió decir que era el Mesías. Echó a perder todo lo que había dicho. Eso dice el historiador, no yo. Dice, si no hubiese dicho lo que dijo, hubiese sido muy amado en Israel. ¿Entiendes? Hay un historiador judío, se llama Paul Johnson. Paul Johnson dice, es tan poca la diferencia a primera vista entre los primeros judíos cristianos y los judíos. Pero a los judíos cristianos se les ocurrió añadir a los gentiles. Y ahí se echó a perder todo. Pablo, dice él, Pablo inventó todo esto del cristianismo. Y fue el judío, así lo dice Paul Johnson, y fue Jesús y Pablo que inventaron el cristianismo. Wiesenthal, otro estudiador judío, dice que fue Pablo, Jesús no era nada, pero fue Pablo que inventó el evangelio. Ellos no le atribuyen nada divino al evangelio, no le atribuyen nada divino a Cristo y no le atribuyen nada divino a nada. El Señor les bendiga. Pero el rey llegó y empezó a enseñar. Y estas enseñanzas del rey que llegó todavía llegará a nosotros. Él ha preservado la palabra y su enseñanza. Y hemos sido edificados en su enseñanza. ¿No le hubiese gustado a usted estar en ese monte sentado escuchando al maestro? A mí sí. ¿Cierto? ¿Cómo hacía que esas palabras llegaran a todas partes? El amplificador era el Espíritu Santo. ¿Cierto? Y hasta el último de la última esquina de la multitud escuchaba las enseñanzas de Jesús. Y unas palabras maravillosas que salían de su boca. ¿Cierto? Como bien decía mi hermano Luis en su introducción, ¿quién enseñó que era bienaventurado el que lloraba? Nadie, ¿cierto? ¿Quién enseñó eso? Nadie. Es como raro, aún hoy día, para toda la humanidad. Hay alguien llorando y yo me acerco y digo, bienaventurado eres. Estás llorando. Me mirarían y capaz que me peguen. Ustedes saben que Israel nunca ha aceptado a Jesucristo como el siervo sufriente de Isaías 54, 53, porque ellos dicen que son el mismo pueblo de Israel. ¿Me entienden? Que ha sufrido tanto y que son el pueblo que llora. Y el Señor les dice a los de verdad que sufren, bienaventurados los que lloran. Sin adelantarme a la otra predicación. El Señor les bendiga. Le dije que esta predicación no iba a ser larga, iba a ser corta porque me interesaban estos dos versículos hablar de lo que es la enseñanza de la palabra. Hermanos, en los días de Jesús, unas décadas antes había existido un maestro muy famoso hasta el día de hoy, que fue el maestro Hillel. ¿Ya? El maestro Hillel estaba en dúo con el rabino Shammai, que eran dos grandes hombres de Dios para los judíos en esa época. Los judíos, hermanos, no adoraban imágenes, pero eran muy idólatras. Dice Edersheim que uno de los discípulos del maestro Josué, había un maestro que era Josué o Joshua, ¿ya? Que era muy sabio, y uno de sus discípulos, cuando el maestro se sentaba en una roca, decía, esta roca es el monte Sión. Aquí está sentado mi maestro. Eso es idolatría, por hermano. Idolatría pura. Entonces, ¿qué quiero explicar? Este maestro, Hillel, se enredaba en discusiones con Shammai. Y toda su enseñanza eran discusiones y los discípulos se sentaban a escuchar las discusiones.
igual como lo hacían los griegos. Y le voy a poner un solo ejemplo. Una discusión teológica profunda que tenía Hillel con Shammai. La pregunta es, ¿la esposa es hermosa al casarse o no? Mira qué profundo, qué teología más profunda. Y ahí llevaban días, semanas y meses discutiendo si la mujer era hermosa al casarse. Hillel dijo que la mujer siempre era hermosa cuando se casaba, y Shammai, un poco más cruel y realista, decía que no todas eran bonitas, algunas nomás, la mayoría eran feas. Pero viene el Señor Jesucristo y dice, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y empieza a enseñar. Y no discutía con las personas. ¿Se ha dado cuenta que el Señor no entraba en discusión? Nunca entró en discusión. Lo vamos a tentar. Dinos, ¿de quién es esta imagen? No, perdón. ¿Es justo que demos el tributo al César? Y él levanta una moneda y ¿de quién es la imagen? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaban callados, no había discusión ahí. El Señor les bendiga. Entonces, esta enseñanza de nuestro Señor no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver, hermanos, con los escribas y fariseos. Pero hay algo importante para nosotros hoy, hermanos. Cuando hablamos de la palabra y el Espíritu Santo nos usa, es la misma divinidad que nos está enseñando. ¿Cierto? Ninguno de nosotros va a hablar como habló Jesús en los montes de Galilea, hermano, ninguno. Pero el Espíritu Santo nos va a enseñar con la misma raíz divina con la que enseñaba Jesús. Y nos va a guiar. ¿Cierto? La primera iglesia hizo un gran énfasis en la enseñanza. Es en la iglesia católica la que olvidó la enseñanza. ¿Cierto? La primera iglesia habla de que estaban los de Berea, que no le decían amén a cualquier cosa, investigaban si era así. ¿Cierto? Y enseñaban la palabra. Vino a la iglesia católica y dejó de enseñar la palabra y enseñó tradiciones de nuevo. Nace, hermanos, la reforma y empezaron a enseñar la palabra. Se enfría la reforma y empiezan a enseñar tradiciones de nuevo. Así que de tiempo en tiempo tenemos que volver a la palabra. Hoy día nos hace falta una nueva reforma. Y es verdad, hermanos. Nos hace falta una nueva reforma de volver a la palabra. Pero pastor, ¿por qué? Porque cada vez como pueblo de Dios estamos más distanciados. Tiene su beneficio la atomización de la iglesia. No sé si me entienden. Tiene su beneficio la atomización de la iglesia. Es decir, que haya hartas denominaciones, que exista, hermano, autonomía de varias iglesias. Tiene su beneficio. Pero también no es bueno. Porque confunde mucho. Y en eso ya no estamos enseñando como Jesús. ¿A qué me refiero? Escúchenme con atención. Y esto es lo último que voy a decir hoy día. Si yo quiero saber qué tipo de consejería tengo que darle a un matrimonio, voy a escuchar al pastor tanto, que es muy famoso y todos lo escuchan, y ese pastor me va a decir que la psicología no sirve, que solo tengo que ir a la palabra y me va a dar alguna base. Después voy ante el otro pastor que está en Estados Unidos y me va a decir que la psicología no sirve. Pero después vengo ante el otro pastor que está acá en Centroamérica y me va a decir, no, sí, la psicología es buena. Hay que afirmarla con la Biblia. Entonces voy a ir del otro pastor, sí. ¿Y la venida del Señor cuándo es? Un pastor me va a decir que después del milenio, otro me va a decir que en medio del milenio, esto. Estamos muy divididos en muchas enseñanzas. Amén. Y en eso nos estamos pareciendo en esta época a los escribas y fariseos de la época de Jesús. ¿Me entiendes? Y los que escuchan y no tienen preparación se confunden.
¿Me entiendes? Por eso debemos volver a la Biblia. ¿Ya? Escucho un predicador español, no es Peremillo, es otro predicador, y le tira mucha basura a los predicadores de Estados Unidos y Centroamérica. Y entre esas cosas dice cosas que son verdad. Pero yo digo, ¿es justo que yo tome la radio, el internet, para perder mi tiempo tirándole basura a otro predicador? ¿No es más bien que yo debo enseñar la palabra y punto? ¿Es justo que yo me ponga a analizar todas las predicaciones y me pare yo como el justo y el más sabio y todos los demás están equivocados? No. Entonces, la iglesia ha avanzado a un periodo donde hay harto conocimiento de la palabra, pero hay mucha división también. Y debemos volver a la palabra, a los orígenes de la palabra. El Señor les bendiga. Debemos estudiarla, debemos leerla, hermanos. Debemos leer la palabra. No debemos tener esta división. Hay hermanos que todas las iglesias a la hora de la palabra se quedan dormidos. Y en su casa no escuchan ninguna predicación. ¿Qué conocimiento de Dios tiene? No leen, no escuchan la palabra, no hacen nada. Pero alguien habla bonito, alguien está haciendo algo espectacular. Allá vamos. Allá vamos. ¿Usted cree que no había evangélicos en el grupo de gente que andaba a la siga de la señora que andaba sanando? Porque no hay enseñanza. Y necesitamos volver a las bases del maestro. De interpretar correctamente la Escritura, dar una enseñanza correcta. Para que haya conversión y haya, hermano, un redarguir de la palabra en los corazones. El Señor les bendiga. Si la palabra no ofende a nadie, hermano, no yo, la palabra no ofende a nadie, no es palabra. Y quiero que se entienda esto. Yo no me subo a ofender a nadie, pero cuando el predicador habla de que hay pecados y usted se identifica con ese pecado que está nombrando el predicador y que tiene que dejar ese pecado, es la palabra la que lo está redarguyendo. Nos dice, el Señor Jesucristo dijo, ¿quién me redarguye a mí de pecado? Es decir, ¿quién me puede acusar a mí de pecado? Nadie. Pero cuando está el predicador hablando y menciona la palabra y en el corazón la palabra me dice, ese eres tú. Ese eres tú. Me está redarguyendo la palabra. ¿Cierto? Entonces, hoy tenemos iglesias donde se parejan los jóvenes sin ningún problema porque ya pasó de moda decir que los jóvenes se casen, ¿me entiendes? Para que tengan relaciones sexuales. Eso pasó de moda. Que se junten nomás y tengan sus relaciones y después se casen si quieren. Mentira, hermano. Eso no es la enseñanza bíblica. Esa no es la enseñanza bíblica. Entonces, a mí vienen personas y me dicen, ¿usted me puede casar? Sí, pero es que nosotros ya vivimos harto tiempo y queremos casarnos. Yo le digo, sí los caso, pero le voy a dar una charla de 3 meses. ¿Y sabe lo que hago los 3 meses? Les predico el evangelio. Les predico a fondo el evangelio y les digo, ¿sabe? Ustedes están en pecado. Se lo digo abiertamente y sabe el Señor que es cierto. Ustedes están en pecado. Porque así lo dice la palabra. Entonces cuando el Señor hablaba, qué maravilloso tiene que haber sido eso. Y los que eran del Señor tienen que haber llorado mucho con las enseñanzas del Señor. ¿Cierto? El Señor les bendiga. Alguien dijo, no sé si fue Peremillo, pero alguien dijo, si viniera Pablo, ¿lo dejaríamos predicar en nuestras iglesias? El Señor les bendiga. Esta es la palabra de hoy día.